de personas a causa de este exterminio. Ni qué decir, ciertamente, tragedias como la de una falla en una planta nuclear. ¿Lo recuerdan? ¿Chernobyl? ¿Sí? ¿Sí lo recuerdan? Terrible, hermanos. Ni qué decir, ciertamente, tragedias como la del hundimiento del Titanic. ¿Lo recuerdan? ¿Alguien vio aquí la película? Pues quiero decirles que eso fue Pinocho con respecto a lo que fue la vida real. Porque ahí no se muestran de verdad horrores. Al fin y al cabo es una película. 1514 personas murieron. Ni qué decir en el siglo XIV, donde pareciese que hasta ese tiempo el 20% de la humanidad de aquella época sufre de uno de los flagelos más brutales. El 20% de esa humanidad falleció. Y esto a raíz de algo que se llamó la peste negra. Ni qué decir de tragedias terribles como la Primera, la Segunda Guerra Mundial, donde se procede a un exterminio como el del pueblo judío. Hombres malvados, depravados, pervertidos, queriendo acabar con la raza judía. De tal manera que hasta alguno de ellos, que ni quiero mencionar este tan tristemente célebre científico nazi, le abría la cabeza con sierra a vivos a las personas para ver cómo era que funcionaban sus cerebros, o abrían los vientres de las mujeres embarazadas para ver cómo era que los fetos de alguna manera o los bebés de alguna manera podían subsistir. Ni qué decir, por ejemplo, terremotos, tsunamis como los que se vivieron en su momento en Japón, en Indonesia. Bueno, y aquí me quedaría un poco de tiempo mencionando muchas tragedias, entre otras las Torres Gemelas, ¿lo recuerdan? Del 11 de septiembre. Muchas tragedias nos quedaríamos aquí. Masada, por ejemplo, o sea, cuando el pueblo judío intenta ser exterminado por el imperio romano de la época y los asedian a tal punto de que al final ellos deciden más bien suicidarse para no caer en manos de los romanos. Bueno, aquí me quedaría y no voy a seguir mencionando, ciertamente, ¿no? Y la última, ¿no? Lo que vimos ahora con este sumergible, ¿no? 5 personas. Pero lo que lo hace trágico es la soberbia que hubo en Titanic y la soberbia en este sumergible también, porque parece que este hombre dijo lo mismo, ¿no? Dijo, es invencible o es indestructible este sumergible. En su época dijo aquel en el Titanic, ni Dios podrá hundirlo. Y parece ser, no sé, no tengo la certeza, pero parece ser que uno de ellos, no sé si la esposa o él, el que falleció, eran como bisnietos del diseñador del Titanic en la época. No sé, no tengo con exactitud si fue así, pero parece ser que es así. Y muchas tragedias a lo largo de la humanidad, indudablemente. Y esto lo podemos seguir tocando a nivel del mundo, de lo secular. Pero ¿y qué decir de la más terrible de las tragedias al interior del pueblo cristiano? La de volver atrás. Es increíble hoy cómo el pueblo cristiano está pareciendo volver atrás. Ven como una opción volver atrás. Unos que dijeron que una vez pusieron la mano en el arado, pusieron la mano en las escrituras. Dijeron amar a Dios, dijeron seguir a Jesús, pero habiendo puesto la mano en el arado, la mano en la escritura, volvieron a ¿dónde? Atrás. Y el mundo los sedujo. Y me encontraba con alguien en su momento y decía, ¿te acuerdas de fulano? Sí, ¿qué pasó con fulano? Pero ¿cómo? Si él cantaba, él adoraba, era un gran tipo, era una gran persona, sí, pero volvió atrás. Hoy es dueño de un bar, hoy parece ser que vive en la condición más deplorable, hablándose impíamente. Y así, hermanos, y nos aterramos tal vez de alguna manera de la tragedia o de las diferentes tragedias que vemos en la humanidad y en esta sociedad, que bueno, entre otras, ¿no les parece una tremenda y terrible tragedia el que hoy esta humanidad quiera desconocer, por ejemplo, como el diseño original de Dios en cuanto a varón y hembra se refieren? ¿No les parece que eso es una gran tragedia?
¿No les parece que hoy, aparte de todo esto, vemos estas ideologías aberrantes que están trastornando las mentes de muchos jóvenes, jovencitas? Eso es una gran tragedia. Alguien dirá, sí, pastor, eso es incomparable. Sí, de acuerdo. Pero qué tragedia la del pueblo cristiano volviendo atrás. Esa es una tragedia realmente incomparable. Ver hombres y mujeres que un día dijeron amar a Dios, pero que hoy están inmersos en el mundo. Que hoy han preferido hacer parte del portafolio que Satanás de alguna manera expone y se han dejado seducir. Qué aberrante que es esto. Claro, nos parece aberrante el abandono del estado original del ser humano con respecto a cómo Dios los creó. Hoy es tan fácil decir, mira, ya no eres hombre, eres mujer. Ya no eres mujer, ¿eres qué? Hombre. ¿No les parece aberrante? Lo conversaba con alguien. Hoy nos visitan desde una nación. No me voy a reservar el nombre de la nación. Pero hay una nación hoy que ya hace un tiempo aprobó lo siguiente. Voy a hablarlo en términos nuestros. Las EPS allí están en la obligación de proveer a los niños desde los 8 años hasta los 14 años de un tratamiento hormonal para ser niñas. ¿Sabían eso? Y esa EPS tiene que cumplir con eso. Y es dentro de todo lo que a nuestra nación también nos quieren como de alguna manera infiltrar. Es increíble, o sea, el ser humano, qué tragedia, el ser humano tratando de vivir conforme a su propia voluntad, desechando los principios y las verdades de Dios, llegando al extremo de desfigurar la verdadera identidad. ¿Cómo es posible que un hombre de 50 años se ponga trencitas, use vestido de niña y diga que es una niña de 12 años y que se llama Alice? Por el amor de Dios, hermanos. Estamos viendo una sociedad depravada en la más grande de las tragedias. Sí, es verdad, es verdad. Y yo sí he sido claro. Se puede, y la palabra es clara. No voy a borrarme yo. La palabra es clara. Varón y hembra fue como Dios nos creó. Mujer, XX, varón, XY. Punto. Punto. Así se mande operar, amputar sus genitales, sigue siendo ¿qué? Varón. Y así la mujer pretenda ser macho, añadir a sus genitales, pero la biología, la anatomía, la ciencia siempre van a decir lo que somos, varón y hembra. Así intenten de alguna manera, como hace poco, una ¿cómo dicen? Travesti, ¿no? ¿Cómo se dice? Una mujer trans, que dicen mujer trans, o sea, mujer trans es un man, ¿o no? ¿O es al revés? ¿Cómo es la cosa, hermano? Yo ya estoy hasta confundido porque ya estoy como la filósofa de aquella época. Varón con mujer, mujer con varón, al revés y al revés. Bueno, no sé cómo es la cosa. Pero, y dice que este varón, que tiene pinta de mujer, iba a una competencia de natación con damas. ¿Qué pasó? El Comité Olímpico lo desechó, o sea, desechó la posibilidad de que él, que decía que era hombre, pero que quería tener apariencia de mujer, participara. Y la razón la dio el Comité Olímpico Internacional. ¿Cómo? Desde lo científico. Y lo explicó. Y dijo, mire, lo que pasa es que el sistema muscular de un varón, así quiera parecer una mujer, sigue siendo el de un varón. Su capacidad pulmonar sigue siendo el de un varón. Su capacidad en el momento de las pulsaciones de su corazón, por el tamaño de su corazón, sigue siendo un varón. Su cerebro, que es un músculo, sigue siendo el de un varón. O sea que saca ventaja con respecto a estas mujeres. Hágame el favor, es que eso es por lógica, hermano. ¿O no? Póngase trenzas, mándese a amputar sus genitales, sigue siendo varón. Punto. ¿No les parece eso una gran tragedia de la humanidad? Claro que sí. Claro que sí, es una gran tragedia. Así que, amados santos de Dios, así intente el ser humano querer parecer algo diferente. Jamás un varón va a decir que está ovulando, ¿o sí? ¿Sí? No.
No, pues que estamos, hermano, es que es un... Mire, para los que van a evangelizar y se encuentran con estos personajes, que dicen, no, es que la ciencia, ahí escuché uno ahorita, es que la ciencia ya está diciendo que sí nacimos gays. Yo le preguntaría a aquel, oye, dime cuándo es el tiempo de tu periodo menstrual para no hablarte, ¿no? Dime, varón. Sí, no sé si me estoy haciendo entender, santos y santas de Dios. Sí. Igual, hermano. Una mujer no va a poder producir espermatozoides, por más que se quiera añadir, yo no sé cuántas cosas, hermano. Una cosa absurda esto, hermanos. ¿Sí? La próstata dirá que eres macho, ¿o no? ¿Sí o no? Allá puede llegar vestido de mujer, con trenzas, maquillado, pero tiene que llegar allá donde el urólogo y decirle, mire, ¿a qué vino? Así le diga, yo soy señorita. Él le podrá decir, sí, ¿a qué vino, señorita? Dijo, a un examen de próstata. O sea, ¿qué es eso que está ahí? Macho. ¿O no? ¿Sí o no? Bueno, hermanos, pues de ese tamaño está la situación hoy. ¿Sí? De ese tamaño está la situación. Semejante periodo que está viviendo la humanidad, que no es otro que el de una verdadera tragedia, tratando de desfigurar el diseño original de Dios. Y es la peor de las tragedias, yo creo. Ir en contra de los principios y las verdades morales de Dios. Pero, amados santos de Dios, indudablemente que aunque esto nos causa horror, creo firme y fielmente que si hay algo que causa escalofrío y tanto horror como el que acabamos de mencionar, es el de aquellos que un día dijeron que eran, pero que verdad no fueron. ¡Qué horror! Porque eso se convierte en tropezadero para otros. Porque eso verdaderamente es abandonar los principios y las verdades eternas. Porque esto, la verdad, se denomina como apostasía. ¿Cómo se denomina? Apostasía. El abandonar los absolutos de Dios, a eso se le denomina apostasía. Y la apostasía se da desde la misma sociedad cuando abandona los absolutos de Dios. La apostasía también señala a aquel que, conociendo los principios y las verdades bíblicas, un día que abandona, un día vuelve atrás. Apostasía. Creo que uno de los más tristemente célebres, recordados apóstatas es Judas. Judas caminó con Dios, caminó con Jesús, sí, el Dios encarnado. Caminó con la gracia encarnada. Judas caminó con el amor encarnado. Judas caminó con el maestro, con el pastor de pastores. 3 años Judas viendo al Señor, viviendo con Él, aprendiendo de Él, sentado a su mesa. Creo que el más tristemente célebre de los apóstatas se llama Judas. Pero bueno, así encontramos a otros, como Saúl, por ejemplo, que sabiendo que era su Señor va y consulta brujos y va y entra en estos procesos de hechicería, de ocultismo y de brujería. ¿Cómo es posible, hermanos, cristianos? Me traje este papelito. El que le interese, con mucho gusto le doy la dirección. Centro de Orientación Personal Maestro Chompiras, voy a cambiarle el nombre. Alégrese, la felicidad llegó a su vida. Te han dejado solo o sola. Voy a poner voz de locutor varao. No sufras más por amor. Regreso el ser amado en 3 días, esté donde esté y con quien esté, sin causarle ningún daño. No dejes destruir una buena relación por culpa de una tercera persona. Obtenga el secreto para que su pareja le sea fiel de por vida. Rompo hechizos, ligas, maleficios, retiro malos vecinos. Les advierto, no soy yo el que hace eso, ¿no? Rompo hechizos, ligas, maleficios, retiro malos vecinos, curo la impotencia sexual, eyaculación precoz. Con su nombre y fecha de nacimiento le digo por qué de su presente, pasado y lo que viene para su futuro. Experto en huacas.
Consulta por teléfono, resultados al 100% garantizados, absoluta reserva. Cancele lo que desea al ver resultados. En otras partes es venga y haga un pacto. Más o menos. Qué triste, hermanos. Y suena irrisorio, de verdad. Pero es lo que se está viviendo al interior de la iglesia cristiana. Este tipo de ofrecimientos. Y esto lo hace un brujo. Y garantiza al 100% los resultados. Y ya hoy vemos falsos profetas, falsos maestros garantizando este tipo de resultados. Y pastor, deme la dirección. Claro que sí, con mucho gusto. Pero es increíble, hermanos. ¿Sabe cómo se llama esto? Abandonar los principios. Y siguen funcionando y siguen desarrollando su vida de pseudopastores, pseudoapóstoles, pseudoprofetas. Y lo peor de todo es que son cientos siguiéndolos. Eso se llama apostasía. Abandonar los absolutos y las verdades de Dios. Amados santos, esto se ha venido dando en estos últimos tiempos. Y esto sí se da ciertamente también porque está escrito. También como señal de su segunda venida, porque la palabra es muy clara. Muy cerca de su segunda venida, dice la palabra, muchos se volverán a sus malos caminos. Dice la palabra que la maldad aumentará y el amor de muchos se enfriará. O sea que la apostasía es una señal de ¿qué? De que el Señor está cerca. Que el Señor nos ayude y nos guarde, hermanos. Apostasía significa abandonar, desertar o rechazar. En este caso, apostasía significa, en el caso del ámbito cristiano, rechazar a Cristo, abandonar a Cristo, desvirtuar las verdades, los principios, su ley, sus mandatos, el absoluto de Dios. Aquí está. Apostasía, conforme a la palabra, amados santos, es definitivamente menospreciar a Cristo. Y dice el autor a los hebreos, porque el autor a los hebreos, que no sabemos quién es, el autor a los hebreos dice, ¿no? Y se está dirigiendo él a tres tipos a tres grupos en la época. Y está haciendo serias advertencias a esos grupos de la época, pero en particular le hace la advertencia a aquellos que conocieron, que conociendo la verdad, no creían. ¿No qué? Mire, hermano, así hay mucha gente que conocen, pero que no. ¿Y cómo sabe usted, pastor, que no creen? Por sus frutos los conoceréis. Por las evidencias, hermanos. Pero pastor, saltaba aquí, brincaba, cantaba, parecía un ángel, un arcángel. Sí, pero en su casa era el diablo. Hermano, eso no es ser auténtico. Estamos orando en esta iglesia por un avivamiento, no por un avispamiento. Avivamiento. ¿Y saben qué consistía el avivamiento del siglo XVIII? En arrepentimiento y conversiones genuinas, auténticas. Y la gente llegaba y escuchaba la palabra y escuchaba a esos predicadores del siglo XVIII, y la gente se aferraba a las columnas del templo de la iglesia, se aferraban y le decían: predicador, por favor, ¿qué debo hacer para arrepentirme? Porque siento que las llamas del infierno queman la planta de mis pies. Eso es avivamiento. Estamos orando por avivamiento. ¿Sabe qué significa avivamiento? Genuinas conversiones. No fachadas, no máscaras, no impostores. No, verdaderos y auténticos arrepentimientos, cambios auténticos, genuinos, hermanos. Porque si pecaremos voluntariamente, está diciendo el autor, mire, si siguen pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Cristo fue a la cruz, derramó su sangre, y a partir de que nacimos de nuevo nos aferramos a Él, creemos a Él. Pero si seguimos pecando voluntariamente, invalidamos, escuchen, invalidamos la obra de la cruz y tenemos por inmunda la sangre de Cristo. Es lo que está diciendo el autor.
Por eso el autor advierte, una y otra vez advierte el autor. Y el autor dice, mire, si retrocediere, escuchen, si ustedes retroceden, no van a agradar ciertamente, no son parte del reino. Y al final les dice, pero nosotros no somos de los que retrocedemos, porque si retrocedemos es para qué, dice el autor, para perdición. Hermanos, el tema no es si soy amigo de Dios. El tema no es si tengo o no tengo a Dios. Escuche, una cosa es decir, sin Dios, y otra cosa muy diferente es decir enemigo de Dios. Y cada vez que vamos en contra de los absolutos, o que alguien va en contra de los principios, de la palabra, de la verdad, no está diciendo estoy sin Dios, no. Está declarando una guerra y está diciendo soy enemigo de Dios. Punto. Y está diciendo el autor, amados santos, ¿qué le queda a este entonces que sigue pecando voluntariamente? ¿Sabe qué significa pecar voluntariamente? Pecar deliberadamente. Y quien peca deliberadamente tiene el conocimiento, sí, de la palabra, sí, tiene el conocimiento de la palabra, pero su alma, esa palabra no ha llegado ¿a dónde? A su alma. Sigue actuando igual. La pornografía sigue siendo el hábito en su vida. La inmoralidad, la avaricia, la codicia, sigue siendo el hábito en su vida. ¿Qué está haciendo? Deliberadamente. ¿Está pecando cómo? Eso es una apóstata, hermano. Es que enseñaron lo siguiente, vinieron a nosotros, llegaron a nosotros, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Eso lo asumen como si fuera de la iglesia, ¿no? No, no es de la iglesia. Está haciendo referencia a los que un día dijeron ser ¿qué? Cristianos. Llegaron y dijeron que eran cristianos, pero al final no lo eran. ¿Y dónde es que se incuba ese tipo de especie apóstata? ¿De dónde? ¿Viene del mundo? No, ese tipo de especie apóstata sale de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es donde se enseña ¿qué? Los principios. Y es en la iglesia donde donde se te enseñaron los principios, pero te resistes a vivir los principios y las verdades, hermanos. Que el Señor nos ayude, porque dice la palabra en el versículo 27, ¿qué les queda a estos? Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Sabes qué significa eso? El infierno. ¿Para quiénes? Para los adversarios. ¿De quién? De la palabra de Dios. Yo lamento que esto no se enseñe, hermanos, porque hoy se está enseñando cómo sacar el campeón que hay en ti. No, yo le voy a enseñar cómo arrepentirse. Y la palabra nos enseña cómo arrepentirnos del pecador que hay en nosotros. El evangelio no se diseñó para entretenimiento, se diseñó para entrenamiento. ¿Para qué? Los pastores son pastores de ovejas, no entretenedores y payasos de cabras. Algún día daremos cuenta como pastores. Y el Señor dirá, ¿qué hiciste con ellos? ¿Cuántos de ellos se parecen a mi Hijo Jesucristo? ¿Cuántos? ¿A cuántos les enseñaste la cruz? ¿A cuántos les enseñaste pecado? ¿A cuántos les enseñaste infierno? ¿A cuántos les enseñaste cielo? ¿A cuántos les enseñaste salvación? ¿A cuántos les enseñaste que solamente es por medio de mi Hijo Jesucristo? ¿A cuántos, pastor? Daremos cuenta. Y eso, hermano, a mí sí me produce escalofrío. Y tenemos que enseñar el consejo completo. Pastor, usted siempre enseña un evangelio de destrucción, un evangelio de temor, de terror. No, la palabra en sí es terrorífica para el pecador, ¿o no? ¿Sí o no? La palabra en sí es terrorífica para el que peca deliberadamente, pero para el que vive conforme a los principios y las verdades, la palabra es esperanzadora. Cuando tú estudias Apocalipsis y esos 22 capítulos, tú te das cuenta, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, mensaje a las iglesias. Del 4 al 22, juicios. Y el 21 o 22, la esperanza para el creyente. O sea que al final, como conclusión, Apocalipsis es un libro esperanzador.
¿Por qué? Porque nos muestra ciertamente, de alguna manera, de todo lo que nos hemos librado con respecto a juicios de Dios. Porque Él no va a tener por inocente al culpable. Y continúa ahí la palabra, dice, sino una horrenda expectación. Y dice la palabra en el 28, el que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. O sea, aquel que violaba la ley de mosaica, pues tenía que morir. Y pregunta al autor, entonces, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Santificado significa apartado. ¿Cuánto más entonces no recibirá castigo aquel que siendo apartado, que habiendo sido apartado por un precio? ¿Cuál precio? Autor a los Hebreos, el de la sangre de Cristo. ¿Dónde, autor a los Hebreos? En la cruz del Calvario. ¿Y qué ocurre con este autor a los Hebreos? Si este de alguna manera tiene por inmunda la sangre del pacto, este hace afrenta. ¿Contra quién, autor a los Hebreos? Contra el Espíritu. ¿Cuál Espíritu, autor de los Hebreos? Contra el Espíritu de gracia. En otras palabras, como diría el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Pecaremos porque estamos bajo la gracia y no bajo la ley? 1000 veces no. Esto significa en ninguna manera. No ha de ser así nunca. Acompáñenme a Mateo 24, capítulo 10, Mateo 24, versículo 10 al 12. Mateo 24, 10 al 12. Vamos a tocar algunos textos aquí que tienen que ver con nuestra enseñanza de hoy. Mateo 24, 10 al 12. Mire lo que dice la bendita palabra del Señor. Muchos tropezarán. ¿Cuántos? ¡Wow! Muchos tropezarán. Escuche. Entonces, o sea, ese entonces es tiempo. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán. Y mire lo que dice. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Sabe quién está hablando? Jesús. Hablando de lo que sería el anteceder a su segunda venida. Vaya, acompáñeme por favor a Segunda de Tesalonicenses, hablando el apóstol Pablo. Filipenses, Primera de Corintios, Tesalonicenses. Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Segunda de Tesalonicenses. En el capítulo 2, en el versículo 3, dice la palabra del Señor. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga ¿qué? Y se manifieste el hombre de ¿qué? El hijo de perdición. Mire, está diciendo, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién no vendrá? Cristo. O sea, Él no va a venir hasta que sea manifiesto todo este movimiento que apóstata. Entre otras, dentro de ese movimiento apóstata está ese movimiento ecuménico. ¿Cuál es ese movimiento ecuménico? Ese donde nos dicen que testigos de Jehová, católicos, somos hermanos, porque tenemos un mismo Dios. No somos hermanos. Somos hermanos los que tenemos en comunión ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y a los que creemos firme y fielmente que nuestra salvación es por medio de ¿quién? De Jesucristo. El resto no son mis hermanos, ni siquiera primos, como para que no les quepa ni el más mínimo de los espacios de juntarse. Si alguien desconoce que es por Cristo, no puede ser mi hermano, en ninguna manera. Y mire lo que dice en Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 3. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán. ¿Algunos qué? ¿Y qué significa el término apostasía? Que algunos abandonarán, que algunos dejarán, se volverán a sus propios placeres, buscando sus propios bienestares. Y escuche, algunos apostatarán de la fe, ¿escuchando a qué? A espíritus engañadores. ¿Y qué dice ahí? A ver, repita conmigo, diga, doctrina de demonios. No es sino que uno mire cualquier canal de estos raros
Y se da uno cuenta, hermanos. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada, ¿ustedes saben qué significa cauterizado? Encallecido. ¿Encallecida qué? ¿Qué? Mire su Biblia, no me mire. ¿Cauterizada qué? La conciencia. O sea, encallecida. ¿Sabes qué significa encallecido? Encallecido significa que no siente ningún dolor. En este caso por pecar. No hay ningún dolor. No hay ningún sentido de culpa. ¿La culpa es buena? Sí. La culpa opera como cuando hay fiebre en el organismo. Si hay fiebre, es que el organismo está diciendo que tienes una infección. Si hay culpa, si tú llegas a... Una cosa es sentir culpabilidad, otra cosa es sentirse condenado. Eso es diferente, ¿no? Porque para ser libres nos libertó ¿quién? Cristo. ¿Cuándo viene la culpa? La culpa viene cuando hemos pecado y decimos, wow, y te golpea la culpa, y pecaste. Pero esa culpa es para que tú ¿qué? Como que reacciones y que te arrepientas. Digas, sí, Señor, solo contra ti he pecado. Yo colocaba un ejemplo con respecto a culpa. Es posible que esto lo pueda hacer un hombre cristiano, escuchen. El hombre impío o el no creyente, o el que aún no cree y no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Su esposa deja las llaves entre el carro, ¿se le olvidó? Bueno, hoy los carros ya abren, pero digamos que dejó las llaves dentro del carro. Se bajaron, se devolvieron y él le dice a ella, las llaves. Dice, ay, las llaves. Y empieza a buscar en lo profundo de un bolso. ¿Cuántos saben que esos bolsos tienen una profundidad como la del Titanic? ¿Sí? ¿Lo han visto? ¿Han visto? Buscan los bolsos. Hay de todo en esos bolsos, hermano, de todo, menos lo que se busca. Al final concluye ella y él. Se quedaron las llaves dentro del vehículo. El hombre no creyente por lo general pues obviamente se exalta. Y como eres de bruta, te dije que las llaves, 0 y van 3. Te he dicho 1.000.000 de veces, no le he dicho sino una, pero te he dicho 1.000.000 de veces. Ahora, ¿de dónde vamos a sacar plata para el cerrajero? No, dejante con esta escasez y han subido 8 veces la gasolina. Ayer subió 600 pesos más y vamos a llamar a un cerrajero. Y le dijo bruta, le dijo de todo. Ok, llamaron el cerrajero, abrieron y fueron a casa. Lo más seguro es que por la noche, después de ver el noticiero, llegada la noche, este hombre quiere tener su encuentro sexual. Y todo pasó así. ¿Eso puede pasar en el cristiano? La respuesta es sí, menos la segunda parte. ¿Dejaste las llaves? Sí. Y puede que el cristiano no le diga cómo eres de bruta, pero se exalte, se moleste, ¿o no? ¿Aquí quién se molesta aún? ¿Nadie? Ah, bueno, gloria a Dios. Pastor Armando, aquí ninguno se molesta por nada. Solo yo. Yo me molesto, yo me irrito. ¿Sabían ustedes que yo me irrito? ¿Que yo me molesto? ¿Sí sabían? Eso es lo otro, ¿no? Creen que los pastores son como de la estratosfera. No, uno se molesta, uno se irrita, hermanos. Nosotros los pastores no somos de la estratosfera, ni yo soy un ángel encarnado, hombre, no. No, todos nos irritamos. Yo me molesto, claro que me molesto. Oye, pero ¿cómo fuiste a dejar las llaves por el amor de Dios? Ay, tan espiritual, ¿no? Pero ¿cómo fuiste a dejar las llaves? Pero ¿cómo fue a dejar las llaves? ¿Sabe qué pasa? Ese cristiano, ¿no? Al final tiene que reaccionar. El impío no reacciona, aunque su conciencia lo esté señalando. ¿El que hace? Amordaza su conciencia, el impío. Pero en el creyente, el Espíritu Santo está atacando su conciencia. Él está diciendo, oye, pecaste, no le trataste como debió de ser. ¿Qué hace el cristiano? Se devuelve y dice, oye, mira, ¿sabes qué? Perdóname. Sí, tienes razón, me equivoqué, me exalté. Se me saltó la tapa. ¿Me perdonas? Se me voló. Perdóname. ¿Sí ven la diferencia? ¿Sí la notan? Pues cuando el alma está encallecida, no actúa así. No actúa así, hermanos. Es como el que empieza a consumir sustancias psicoactivas, el drogadicto, y llega a la calle. Él puede caminar descalzo todo el tiempo y puede pisar la colilla de un cigarrillo y no le va a doler nada. ¿Sabes por qué?
porque son muchos años a pie recorriendo las calles. Ya él tiene un callo en la planta. Le da lo mismo. Y uno dice, ¿cómo es que esta gente duerme en el piso? Le da lo mismo. Su conciencia está cauterizada por el pecado. Y así hay cristianos, hermanos, acudiendo a las iglesias con sus conciencias encallecidas, sí escuchando un mensaje, pero en sus vidas no se nota nada. Hermano, quisiera cerrar un tantico la puerta porque el festival en Guararé está que suena, hermano. Segunda de Timoteo, ya la leímos 4, 3 y... no la hemos leído, Segunda de Timoteo, por estar pensando en estas cosas que cauterizan la conciencia. 4, 3 y 4, Segunda de Timoteo. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias, ¿qué? Concupiscencias. Muchos dicen, pero pastor, ¿y por qué la gente llega a esos lugares siendo que son falsos profetas, falsos maestros? Porque son conforme a ellos. Son iguales a ellos. ¿Por qué van? Por lo de ellos. ¿Cómo tienen su conciencia? Como la de ellos. Y sigue ahí en el versículo 4. Y se apartarán de la verdad. O sea, su oído lo apartarán de la verdad. Y se volverán ¿a qué? A las fábulas. Como lamento tanto, hermano, un rasgo en los apóstatas es hacer de esta palabra una fábula. Y entonces por eso es que muchos pasen aquí a la tarima. Cuéntenos, hermano, ¿y cómo fue que se sanó su madre? A ver, cuéntenos. No, pues yo hice un pacto de 10 millones. ¿Y cómo fue eso? Sí, fábulas, hermano, cuentos. Cuentos, hermanos, fábulas. Hace poco escuchando a algunos sobre la vida de David, yo decía, pero ¿qué está haciendo? Yo decía, por el amor de Dios. ¿Sí ven que sí me irrito? Fábulas, hermano, cuentos. Y llegó este hombre con unas vasijas de barro, exponiendo unas vasijas de barro y diciendo que eso era, que representaban la harina y el aceite para que fluyera, y a que no saben de qué tenían que ser llenas las vasijas de barro para que fluyeran. ¿A que no saben? Ay, del Espíritu. Vea, ¿de qué tenían que ser llenas esas vasijas de barro? Lamentable, hermano. Tristísimo, hermano. Y entonces salen y bueno, venga un poco de alabanza. Ya no soy gallo, ni soy gallina, ahora soy águila. Yo decía, en ritmo de reggaetón. Yo decía, pero por el amor de Dios, hermanos. Y esos, muchos que están allí porque tienen comezón de oír lo que les gusta, lo que quieren, abandonando los principios y las verdades bíblicas. ¿Sabe cómo se llama eso? Apostasía. Es que apóstata no es el que se va de una iglesia. Claro, hace como parte de esto y que abandona y llega al mundo. No, apóstata también son estos centros que dicen cristianos, pero que han abandonado los principios y las verdades bíblicas, donde ni cielo, ni infierno, ni arrepentimiento, ni pecado se mencionan por ningún lado, porque la gente se va. Y no hay que exhortar al hermano que tiene el amante porque es el que más dinero da. No, coja sus apestosas monedas y váyase. Uy, pero pastor, luego la iglesia no está llamada a que el hermano se arrepienta. Escuche, estamos hablando, como dijo el autor a los Hebreos, el que peca deliberadamente. ¿Sí me hago entender? El que peca, ¿qué? Deliberadamente, voluntariamente. El pastor no está llamado a reconciliar a nadie de ninguna manera que sigue pecando deliberadamente, ni a mantenerlo, ni a amancebarlo. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que se convierte en tropiezo para los demás. Por eso aquí no negociamos, hermanos. Y sé que en miles de iglesias a nivel del mundo muchos no negocian y prefieren llamar a sus hermanos una vez, 2 veces, 3 veces, a esos que dicen ser hermanos 1, 2, 3 veces, y si no reacciona, te vas.
¿De dónde surge la apostasía? De la iglesia. Bueno, tranquilícese, no mire para atrás que no está con un apóstata. Entonces usted está mirando a ver quién es aquí el apóstata. Pero amados santos de Dios, no estamos llamados a negociar, a diluir o a menguar el evangelio. Las cosas se tienen que predicar completas, el evangelio se tiene que predicar completo, el consejo de Dios se predica completo. Amén. Que el Señor guarde nuestros corazones, amados santos de Dios. Que el Señor guarde nuestros corazones. Estos apóstatas como... Acompáñenme a Proverbios 26, por favor, 26:11. ¿Proverbios qué? Bueno, vamos a leer Proverbios 26:11. Como dice, como el perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su... O sea, está hablando de aquel que sigue pecando, ¿cómo? ¿Cómo? Deliberadamente, voluntariamente. Está diciendo, mire, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. O sea, está hablando de un apóstata, no está hablando del que peca. Aquí, ¿quién no peca? Levante su mano. Ay, la hermana ya no peca. Gloria a Dios, hermana. Me tiene que dar la fórmula, hermana. Voy a pregunte, aquí alguien que pregunte quién no peca aquí, o mejor, quién peca aquí. A ver, hermano, pregunte quién peca aquí. Pregunte, hermano. Hay una hermana que hace. Una hermana que hace así. Ay, esa hermana es toda. Como dijo una hermana por aquí, yo sí peco, pero mis pecados son como, ¿dónde está la hermana experta en pecados? No, se me fue. ¿Pecados cómo fue que dijo ella? Ah, yo sí peco, pero lo mío es venial. Hermano, todos pecamos, ¿sí o no? ¿Pero lo hacemos deliberadamente? No, porque el que era adicto a la pornografía ya no lo es. Pero seguramente por su carne, porque esto se llama ¿cómo? Carne. Esto tiene tendencia ¿a qué? A ir en contra de los principios ¿de quién? De Dios. Y tiene tendencia y es susceptible esta carne, ¿o no? ¿Esta carne es susceptible? ¿Sí? Me dejaron estos apuntecitos que me dieron pastor. No es ni mi letra y es de veras que me dejaron estos apuntecitos. Y me acordé de este apuntecito. Mire lo susceptible de la carne. Póngale cuidado. Mire lo susceptible de la iglesia. Aquí está, mírelo. Aquí. Mire la cámara para que no estoy diciendo algo indebido. Mire. No voy a la iglesia porque el pastor no me saludó. Sí, así es, hermana. Primera de Delicado 7:1. Mire que me dejó aquí este otro por aquí. Mire, no voy a la iglesia porque parece que va a llover. Segunda de Algodones 3:20. Me dejaron estos apuntes, ¿verdad? Alguien me dijo, pastor, si algún día le sirven los apuntes. Entonces, si alguien quiere estos apuntes, se los dejo. La dirección de este también. Que no va alta, hermano. ¿Cómo dice la palabra entonces en Proverbios? Capítulo 26, versículo 11. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su. O sea, necio que repite, o sea, necio sobre necio. En sí el necio ya es necio como tal, pero repite ¿qué? Su necesidad. O sea, que peca ¿cómo? Deliberadamente. Pastor, pero si se veía que era hermano, si se veía que estaba ahí, sí, pero le pasó lo del perro. Volvió a su ¿qué? A su vómito. Ahora, cuando dice que volvió a su vómito, no está haciendo referencia a un creyente que peca y dice, ay, ese volvió al vómito. No. Voy a explicarle esta porque también ha sido malinterpretada. Escuche, cuando dice como el perro que vuelve a su vómito, está hablando de la naturaleza del perro. ¿De qué? O sea, para ti es no, para ti son un poquito como, perdónenme un poquito lo cachafaz de hoy de la analogía, pero para un ser humano será bueno regurgitar y volver y comer. ¿Sí? No. Pues eso es un apóstata.
regurgita su pecado y vuelve y se lo come. O sea que esa es su, ¿ya me hice entender? ¿Esa es su qué? Y así es el perro. El perro regurgita lo que come, ¿sí? ¿Quién tiene mascota aquí? ¿No? Yo tengo mascota. Y el perro vomita, ¿no? Y a veces están los granitos completos y vuelve y se los come. Y aquí el amo dice, uy, cochino, sucio, quite de ahí, uy, qué coche este perro, si es asqueroso, cochino. Yo creo que el perro por dentro dirá, pues usted es más bruto, usted que no cree que soy así, yo soy así. Yo creo que el perro lo mira y dice, pero ¿por qué? A ver, ¿y usted qué se extraña? ¿No es que yo soy perro? Y si yo vomito, pues a mí me parece incluso más rico y calientico. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Sí? ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí? ¿O está? ¿Sí? ¿Sí me estoy haciendo entender? Alguien me está diciendo, pastor, hasta ahí estuvo bien, ahí está haciendo así. Uy, pastor, eso está asqueroso. Mire, si alguien está haciendo así es porque es un verdadero cristiano. Porque aborrece lo que Dios aborrece. Le asquea lo que a Dios le asquea. ¿Sabe qué? El pecado. El apóstata no. El apóstata no dice, uy, eso adulterar es horrible, horrible. No, él vuelve y lo hace. El apóstata, uy, es que ver pornografía es asqueroso. No, vuelve y lo hace. Habiendo escuchado ¿qué? La palabra. Habiendo tenido conocimiento de ¿qué? De la palabra. El que le daba maltrato a su esposa no lo hace porque lo ve asqueroso, lo ve como el vómito de él mismo, ¿no? Como el vómito y dice, yo no me lo puedo volver a comer. O sea, no puedo volverle a dar ese maltrato a mi esposa. Recién un pastor, después de que fue y visitó este matrimonio, llegó de sorpresa y se encontró este pastor, un pastor, ligeramente cambiado su nombre, llegó este pastor a la casa de estos hermanos de la iglesia porque él notó algo y llegó allá y le dijo a la hermana, hermana, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Y la hermana no quería hablar. No, díganos, le decía a este pastor, díganos, ¿qué ocurre? Fue con su esposa. No quería hablar, no quería hablar. Hasta que no sé, o empezaron a orar y el Espíritu Santo empezó a ministrar y a tocar el corazón. Dios, ¿sabes qué es lo que pasa, pastores? Es que él todavía me maltrata, él todavía me pega. Mire cómo me tiene la espalda. Y le mostró y tremendos moretones, hermano. Y ríanse, dice este pastor, ese hombre cantaba como un arcángel. Pero su naturaleza era ¿cuál? La de pecar. Era normal. ¿Me estoy haciendo entender, santos? Que el Señor nos ayude, hermanos. Porque eso se llama apostasía. Tener el conocimiento de la palabra y no llevarla a cabo. Conocer tanta Biblia, porque por si el apóstata es altivo, ¿no? Yo conozco de las cosas de Dios. Y le preguntó Charles, un amigo del siglo XVIII, dijo, ¿conoces muchas? Dijo sí. Y pregunta a Charles, ¿cuántas de esas que conoces practicas? Dijo, también muchas. Responde Charles, la imagen de tu esposa me dice que eres un farsante. Alguien se estará preguntando, ¿para qué vine? Me habían dicho que esto era muy chévere, que ese pastor era diferente a otros. Yo puedo ser diferente a otros, tienen toda la razón, pero lo que no es diferente ni va a ser diferente jamás será su palabra. Dígame, sonría que Cristo le ama. Cuesta, ¿no, hermanos? Entonces, amados santos de Dios, las características de ese apóstata. Lo primero, que peca voluntariamente. Lo segundo, que tiene el conocimiento de ¿qué? De la verdad. ¿Qué ocurre y las consecuencias para ese apóstata? Ya no habrá más que sacrificio por sus pecados. ¿Y conoce la verdad? ¿Reconoce la verdad? Sí.
Y me acordé de esta frase: todo apóstata es un incrédulo, pero no todo incrédulo es un apóstata. O sea, el que no ha creído no podemos decir que sea apóstata, ¿sí o no? Pero el que ha creído y va en contra de los principios, ese es un ¿qué? Apóstata. Ese tiene por inmunda la sangre de Cristo. Cada vez que usted no da el trato necesario, suficiente, dentro de su casa, hacia sus hijos, conforme debe ser a sus hermanos en la iglesia, está pisoteando la sangre de Cristo. Te portas como un apóstata. Pero pastor, es que no todos somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. No, de hecho sí es verdad. Son más los que de pronto nos detestan que los que nos aman. Es cierto, es real. Pero lo que uno nunca puede llegar a hacer es seguir guardando rencor, amargura, deseo de venganza y revancha por aquel o aquella. Te estás portando como un apóstata. ¿Me estoy haciendo entender, amados? Pastor, pero eso es de la carne. Sí, es de la carne. Y puede suceder que por momentos uno sienta esa necesidad santa de cerrar al que lo cerró. Sí. ¿O no? ¿No? ¿Sí o no? ¿Ninguno? ¿Ninguno? O puede que uno a veces sienta esa necesidad santa de que se le vaya a uno el pie en el acelerador y marque eso 90 y uno dice 110. Ay, gloria, ay Señor, por el amor de Dios, 110. O que uno sienta esa necesidad, no, es santa de pasarse el semáforo en amarillo. ¿Ninguno? ¿No? Ay, santurro. Yo sí. Es que venimos así, dice mi esposa, ojo, amarillo. Es como si me dijera pase, acelere. ¿No? ¿Sí? O como cuando alguien coloca la direccional a la derecha ¿no? Y mi esposa dice, mire, va a girar a la derecha. Es como si le dijera a uno, no lo deje pasar. No, ninguno ha sentido esa necesidad santa. No. O te cerró y tú dices, me cerró, Señor, enséñame a darle una lección a este incrédulo. A ver, y va uno y lo adelante y lo cierra, hermano, y en la partecita de atrás está el letrero que dice Cristo te ama. O hay un pescadito que dice Jesús. Ay, hermanos, no tenemos tendencia a esas prácticas aquí entre nos. ¿Sí? Sí, claro. Ahora, eso no quiere decir que tú seas un apóstata. No, estamos hablando del pecado ese deliberado que atenta contra la moral y la ley de Dios. Sin embargo, si tú cierras aquel, ¿no? Dices, uy, Señor, sí. Te aseguro, si no es el Espíritu Santo atacando tu conciencia, es tu esposa atacándote. Eso no se hace, hermano. Eso no se hace. Por el amor de Dios, usted dice que es cristiano. Si uno es cristiano, ¿a quién le ha pasado aquí? Ay, hermano, el hermano no quedó así. ¿Y sabe por qué? Porque la esposa lo mismo. Donde él no levante la mano se ventanea solo porque la esposa hizo. A mí me pasó. No, a mí no. Ay, me ventaneé. A un pastor iba con su suegro en el carro. Con su suegro. Y resulta que ese llamado pastor, que es pastor, que hoy es pastor de una iglesia, Familias en Cristo. Me ventaneé. Que es pastor, iba con su suegro. Y entonces por aquellas cosas del parqueadero, ¿no? Estaba todo copado, avanzó y iban tarde, pero de pronto quedó un hueco ahí atrás. Pero la flecha estaba hacia allá. Pues no hizo contravía, pero hizo algo más correcto. Reversazo. Pero un reversazo, hermano, de esos. Y vamos tarde. Y le dice este suegro al pastor, la verdad que usted no parece cristiano, hermano. Se fue como una puñalada, hermano. Y fuera de broma, sí tenía un pescadito atrás que decía Jesús. Sí, es la tendencia de nuestra carne y los jóvenes de la alabanza. ¿Sí es la tendencia o no? Sí. Nadie está exento de eso. El tema es aquí, el pecado ¿qué? Deliberado.
Hermano, no se puede convertir en un deporte para el cristiano robar, fornicar, adulterar. No, no debe ser así. Si usted ve, hermano, que de pronto tiene el hermano soltero, la soltera, y tiene una relación de amistad, y es una amistad con propósito, acérquese al pastor y dígale: mire, nuestra amistad es con propósito, queremos con el tiempo, 3, 4, 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años que nos queremos casar. Perfecto. Y llevan una amistad, un noviazgo en santidad. ¿Me estoy haciendo entender? No es pecado. A los jóvenes, aquí no es pecado, jóvenes, que usted diga: mire, quiero tener una amistad con propósito y me voy a ennoviar, pastor. Eso no es pecado. Peor fuera que me dijera de pronto Roberto: ay, pastor, ¿cómo le parece que me quiero ennoviar? Es que me encanta Rodolfo. Pues ahí sí uno entra en shock, uno dice: aquí está pasando algo, hermano. Pero si es el man y dice: mire, siento atracción por el sexo opuesto, hay una hermana que, pastor, me llama la atención y voy a orar, y entonces, perfecto. Y viene y lo consulta y lo ora y se van preparando para, está bien. ¿Sí me hago entender? Pero si ya ve este hermano de pronto que está siendo tentado desde su propia concupiscencia, y por aquellas cosas ese varón empieza a decir: mire, ¿sabe qué, Marta? ¿Será que usted no me da la pruebita? Mire, Marta, anticípeme algo, Marta, anticípeme. Marta, un anticipo, no es pecado. Ya le dije a usted que me iba a casar, pero, a ver, Marta, con lengua, el besito, como sea, Marta, pero mire, hagamos algo, Marta. Mire, hermano, si usted ve que se está quemando, mejor cásese. ¿Sí me estoy haciendo entender? Mejor cásese. Ahora, ¿usted quiere apagarle ese fuego impetuoso al Freddy? Fácil, fácil, mujer. Mire, esto funciona como un extintor instantáneo. Freddy, ¿quiere la pruebita? Sí, yo quiero esto. Primero esto, Freddy. Y no le voy a dar anticipo, completo todo, completo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Pero, amados santos, como debe ser. ¿Por qué? Porque si no, si accede esa damita y ese varón acceden a tener esos actos sexuales por fuera del matrimonio, ¿qué ocurre? Se les convierte en un hábito. Es un pecado, ¿qué? Deliberado. Entonces, amados santos, a ser muy cuidadosos. Y rápidamente, mientras van subiendo los jóvenes de la alabanza, tenemos los 5 minuticos más. Vamos a ver esas causas de la apostasía. ¿Las quieren ver? La primera causa, la persecución. ¿Cuál? La persecución. El apóstol, bueno, sí, debió haber sido un apóstol, el autor de la carta, sí menciona que en aquel tiempo estaban siendo perseguidos de alguna manera. Históricamente, sí, la carta fue escrita en medio de una persecución brutal de judíos no conversos y estaban persiguiendo a aquellos judíos conversos. Era una persecución brutal. ¿Por qué muchos cristianos vuelven atrás? Por la persecución, por la presión de la sociedad, por la opresión de la sociedad. Vuelven atrás. ¿Usted es cristiano, Pancho? Sí, yo ahora soy cristiano. Ah, con razón lo notamos tan raro, qué pesar, lo perdimos. ¿No? Y empiezan esos compañeros. Nunca le han ofrecido un tutti frutti, ahora le ofrecen hasta pola. Venga que nunca lo han invitado a nada, pero hoy lo invitan a todo. Antes ni lo invitaban. Vea, Pancho, ¿se acuerda de la Cecilia? Sí, esa va a estar ahí, hermano. Esa que le tenía unas ganas a usted, hermano. ¿Se acuerda, hermano? Y la Cecilia igual. Cecilia, ¿se acuerda del Cecilio? Sí, uy, este también va a estar bueno. Esa persecución, muchos por eso vuelven atrás. Muchos, hermano. Muchos. La persecución de que también de sus propios deseos. ¿Cuántos saben que hay deseos que no son puros y nos persiguen? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Aquí alguien ha tenido deseos impuros? Uno nomás. Usted y yo, hermano, somos 2. El resto de la iglesia, angélicos, todos. Muy bien, somos 3 ya. Yo también. Un deseo impuro. Muchas veces tener más y creer que nos merecemos más. Un deseo impuro, la avaricia. Un deseo impuro, la parte moral. Deseos impuros, hermano. Esos deseos impuros también persiguen. ¿La sociedad persigue? ¿Sí? ¿Nos persigue la sociedad? Sí.
Yo le decía a alguien, imagínense donde estuviéramos bajo un régimen que Dios nos ha guardado y nos va a guardar, amén, nos va a guardar y nos va a permitir seguir predicando la palabra. Hay países hoy donde ya no es posible y se le llama presos políticos a 122 pastores detenidos en una cárcel. Después les digo qué nación es. Y hoy podemos predicar, hermano, pero ¿qué tal bajo un régimen? Y que llegaran los miembros del régimen, soldados, militares, vamos a fusilarlos a todos ustedes, los que son cristianos, los vamos a fusilar. A ver, ¿quién es el cristiano acá? Le aseguro que todos se pararían y irían el pastor. Así es la persecución, hermanos. Otra de las causas de la apostasía, los falsos maestros. Guarden sus oídos de lo que escuchan, hermano. Más bien estudien la palabra. Guarden sus oídos de lo que les ofrecen, ese portafolio milagrero, hermanos. No fuimos diseñados para eso. Fuimos diseñados, amados santos, para estudiar la palabra y enseñar a otros. La tentación es otra de las causas de la apostasía. ¿Podemos ser tentados? ¿Quién ha sido tentado acá? Ninguno. Yo soy tentado todos los días. Pero es muy diferente ser tentado a caer en tentación. Todos somos tentados. Y si no se nos ha encallecido el alma, nosotros le pedimos perdón a Dios. Señor, perdóname. Estoy siendo tentado desde mi propia concupiscencia, Dios. Por ejemplo, en mi caso, desde la impaciencia soy tentado. Desde el orgullo también soy tentado. Hermano, a mayor conocimiento, el conocimiento puede ser tropezadero para ser orgulloso. Por eso oramos con mi esposa y dice: Señor, guárdanos del orgullo. Porque sí sabemos la palabra, pero el saber nos puede llevar a ser orgullosos. Y eso puede hacer que volvamos atrás. La negligencia, el ser apático, el ser descuidado, el ser dejado con los principios y las verdades bíblicas. Aferrarse a lo viejo también. Y por último, la causa de la apostasía también tiene que ver con el abandono de la comunión cristiana. ¿Sabe qué significa eso? De dejar de congregarse. No deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. Si usted no se congrega aquí, el diablo le va a poner trampas, y yo sí sé dónde lo va a poner a congregarse. Que el Señor nos ayude, hermanos. Y termina el autor a los hebreos y terminó ahí. Vaya a su texto, versículo 38. Ya vimos que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. El apóstata pagará, porque el juicio será evidente. Si hay una garantía para el apóstata es el juicio. Pero el versículo 38 dice: mas el justo vivirá, ¿por qué? Por fe. Y ya lo había mencionado el profeta menor Habacuc en el capítulo 2, versículos 3 y 4. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Sabe qué nos va a mantener vivos a nosotros y no caer muertos en apostasía? La palabra de Dios. Escudriñe este libro. Ame este libro. Aquí está el Señor y Dios Jesucristo. Y si hasta ahora, hoy tenías dudas, si hasta hoy tu corazón no lo gobernaba el Señor Jesús, dígale: Señor, yo quiero que tú gobiernes mi corazón. Me arrepiento, Señor, y te pido perdón, oh Dios. Y no quiero ser ese pecador deliberado, ese apóstata que vuelve atrás, Dios. Y ayúdame, Señor, porque dice la palabra: y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden. ¿Para qué? Para perdición. Sino de los que tienen fe para preservación de ¿qué? Del alma. Dígale: Señor, que esta sea mi ancla, que este precioso libro lo pueda atesorar siempre en mi corazón, Dios. Que dé evidencia de ser un verdadero creyente, Señor. Por favor, Dios, yo sé que hay situaciones, circunstancias, momentos en los que soy tentado, perseguido, Dios, pero no soy de los que retroceden para perdición, Señor. Fortalece mi fe, Señor. No necesito una fe más grande que la de un grano de mostaza. Solo necesito que mi fe sea fortalecida desde los principios y las verdades bíblicas, Señor. No quiero volver atrás, Dios.
Póngase sobre sus dos pies, por favor, y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Dios. Y ayúdanos, Señor. Y ayuda a esta tu iglesia, porque muchos se infiltran y se mezclan dentro de los creyentes, tratando de destruir, propagando mentiras, engaños. Iglesia, usan con frecuencia, Señor, cuestionamientos, señalamientos, para dividir la iglesia y después alejarse, dejando una estela de dolor, de destrucción espiritual, y llevándose inevitablemente a algunos de los débiles, Dios. Estos apóstatas que se infiltran niegan la eficacia de la cruz constantemente. No tienen dentro de su forma de vida el negarse a sí mismo. No tienen dentro de su forma de vida considerar que el chisme, la murmuración, la crítica, la avaricia, la codicia, deliberadamente es un pecado que tú aborreces, Dios. Muchos que se han infiltrado van confundiendo, tratando siempre de desmembrar tu iglesia, Señor. Pero tú eres bueno, fiel, santo y justo, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu verdad, Señor. Porque como dijo en su momento un autor, una verdad incomoda te evita el abrir los ojos a puertas del infierno, pero una mentira confortable te pone en el mismo infierno. Ayúdanos, Señor. Guárdanos de la apostasía y de los apóstatas, Dios. Guárdanos también, Señor, de ese pequeño apóstata que por momentos quiere surgir, incluso en mi propia vida, Dios, el volver atrás. Ayúdanos, Señor, a aceptar tu verdad, por muy incómoda que sea, porque esa verdad evita el que yo pueda abrir mis ojos a puertas del infierno. Aléjanos de esas mentiras confortables que nos pueden poner incluso en el mismo infierno, Dios. Guárdanos, bendito Rey Santo, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, y ayúdanos, Dios, a vivir conforme a tus principios, preceptos y mandamientos, Dios. Ayúdanos, bendito Rey Santo, porque conociendo la verdad y rechazando esa verdad voluntariamente, me puede hacer acreedor a la descripción clara y precisa de apóstata. Ayúdanos, Dios, porque sabemos que tendremos persecuciones, que aún habrán falsos maestros, que aún la tentación querrá tocar a mi alma. Pero, Señor, ayúdame para mantenerme fortalecido, afirmado y establecido en los principios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Dios, no hay mayor severidad descrita en tu palabra. No hay mayor severidad de juicio descrita en tu palabra que la que recibirá un apóstata, aquel que pisotea la sangre de Cristo, aquel que con sus actos tiene como ineficaz la cruz. Por este ya no queda más sacrificio por los pecados, y horrenda cosa le ha de ser aquel caer en manos del Dios vivo, porque escrito está: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, porque sí tenemos un gran anhelo, Señor, como lo describe el autor a los hebreos, y ese gran anhelo es nuestro galardón, Señor. Es por esto, pues, que
No podemos dejar que nuestra fe mengüe, Señor, porque si perseveramos en los principios y en las verdades, habrá un gran galardón. Pero para esto es necesaria la paciencia, dice el autor, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Dios, para no convertirnos, Dios, en tropezaderos para hermanos, sino más bien en ser canales de bendición, Señor, y mantenernos firmes a pesar de la adversidad, de la persecución, de la tentación. Por favor, Dios, porque habrá una perdurable herencia para el que permanezca hasta el final. Tú nos haces un llamado y una advertencia con una nota esperanzadora en la palabra, y es que para los que no retroceden hay galardón. Señor, gracias. Gracias, Señor. Y por favor, ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús, Dios, desde nuestras almas, desde nuestra conciencia, Señor, a mantenernos limpios de toda contaminación, Dios, en el espíritu, en nuestra alma. Que nos duela pecar, Señor. Que nos duela pecar, oh Dios. Que aborrezcamos lo que tú aborreces, y que sintamos el asco que tú sientes, oh Dios, por el pecado. En el nombre de Cristo Jesús, Dios. Tú eres nuestro Señor y Dios, nuestro poderoso Dios, poderoso Dios, grande, infinito en misericordia y gracia. Señor, te pedimos perdón, porque hoy aprendimos que ha de servir el que nos duela pecar. Señor, nos duele pecar y no queremos volver atrás, Dios. No queremos ser como aquellos que retroceden para perdición, Señor. Ayúdanos, buen Señor, a mantenernos firmes en los principios y en tus verdades eternas. A que seas tú el gobernante de mi alma, Jesús. Y si hasta hoy, amado santo y santa, Jesús no gobernaba todas las áreas de tu vida, dile: Señor, gobierna a partir de hoy, en mi área espiritual, en mi área emocional, en mi área moral, esto es mi área sexual, Dios, en mis finanzas, en mi área económica, Señor. El aferrarme a lo que no me pertenece, Señor, siempre traerá como consecuencias pérdidas. El aferrarme a mis propios deseos, Dios, a veces tan impuros, siempre me llevará a pérdidas, Dios. Y hoy me quiero despojar, Señor, de todas estas impurezas, Dios, y me arrepiento, Señor, y te pido perdón. Lávame, Señor, con tu sangre. Límpiame, Señor. Límpiame, lávame, Señor. No quiero ser como aquellos, Dios, que retroceden para perdición. Señor, delante de ti mi vida, nuestras vidas. Levante sus manos al cielo, dígale: Señor, mi vida delante de ti, oh Dios. Jesús, gobierna cada área de mi vida. Jesús, oh precioso Jesús, que seas tú entronándote en mi corazón, y la presencia del Espíritu Santo siempre guiándome, instruyéndome, capacitándome. Señor, me rindo
Me rindo a ti, Señor, me humillo y reconozco mi pecado y me arrepiento, Señor, y te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Si hasta hoy no lo habías hecho, dile hoy: Señor, yo quiero recibirte como mi Señor, mi Salvador. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Dios. Gracias, Señor, por lavarnos, por limpiarnos, por perdonarnos. Y que a través de mi testimonio, mi ejemplo de vida, Dios, yo pueda atraer a otros conmigo a los pies de Cristo. Por favor, Señor. Son muchos los que se pierden, Dios. Haz de cada uno de nosotros canal de bendición, Señor, para ir por otros, para no callar, para alcanzar a otros, Señor. Tú eres nuestro poderoso Dios.